Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Shadani Cabra Litano y voy a exponer acerca del primero y el segundo laboratorio de circuitos eléctricos. Primero tenemos que resolver este circuito que es de corriente alterna y bueno, para eso vamos a empezar creando circuitos equivalentes a partir de el circuito que ya tenemos. Para empezar vamos a sumar la resistencia y la bobina y el condensador que se tiene en serie de este lado y la resistencia y el condensador que se tiene del lado izquierdo del circuito. Y vamos a continuar con el circuito, la parte que quede de la suma de las resistencias con la que está transversalmente y esas dos estarían en paralelo. Después, bueno, nos va a quedar acá la suma de esos componentes. Y bueno, vamos a continuar, ya que tenemos estos dos en serie, se van a sumar de igual manera. Y después vamos a tener un circuito equivalente como el que se muestra en la parte central de la hoja, que va a tener dos elementos en serie, que esos son más fáciles de sumar. Y a continuación vamos a poder sumar los elementos que nos queden en paralelo para que tengamos dos en serie y al final nos quede de esta forma, como podemos ver, con todo en un solo componente. Para esto vamos a tener que ocupar las impedancias de cada uno de los elementos que se mostraron anteriormente. Y bueno, sabemos que las impedancias en serie se suman normales y en paralelo se suman como la inversa de la suma de las inversas. Y es así como vamos a ir creando estos circuitos equivalentes que mencionamos anteriormente. Mm, Una vez que ya tengamos la resistencia total de todo el circuito, vamos a poder calcular lo que es en este caso la intensidad, porque el voltaje se nos da un inicio. Bueno, tenemos el voltaje pico, que tendríamos que dividirlo por la raíz de 2 para que no nos quedara el valor RMS. Y a partir de ese valor podemos calcular la intensidad y las potencias. Bueno, aquí tenemos las fórmulas para cada una de esas a partir de los datos que ya se tienen. Y bueno, el factor de potencia finalmente será el coseno que resulta de la potencia. Bueno, como podemos ver acá, la potencia S tiene una parte imaginaria y una real, que viene siendo la real, es lo que llamamos la potencia P, y la Q es el lado imaginario de dicha potencia S. Bueno, ya al final con esos datos podemos ir desglosando a partir de, bueno, solamente ocupando la ley de Ohm, los valores que se va a tener para el voltaje y la intensidad en cada uno de los elementos. Nos va a quedar esto y bueno, eso lo podemos checar aquí bueno, en este caso yo ocupé Proteus para poder hacerlo. El multímetro lo tendríamos que pues conectar en paralelo con cada uno de los elementos y bueno, se tiene que dar para empezar. Bueno, aquí podemos ver que nos está dando el voltaje que se tiene. Y aquí tenemos tenemos que seleccionar el voltaje en milivolts para que nos dé una lectura como las que tenemos aquí de este lado en la presentación. Y bueno, ya la resistencia 1 podemos ir comparando, que varía un poco, pero es por los decimales que se fueron utilizando para los cálculos. Y así con cada uno de estos elementos.
Para la resistencia 2 también tenemos una variación por los decimales. De este lado tenemos R3 y es igual acá. Después R4 lo tenemos aquí, de este lado, en la parte central, que podemos compararlo y vemos que es igual. Continuamos con R5 y R6 y ya. R7 está de este lado, que también nos está dando un valor correcto. Después tendremos L1, que está de este lado. L2, hasta aquí. Después tenemos L3 de este lado y L4 acá, que podemos ir comparando los valores que se nos está dando en cada uno de ellos con los que nos está arrojando el programa. Bueno, ya solamente quedarían los condensadores. Revisarlos. Y bueno, vamos a checarlos de este lado con los que tenemos a la presentación. Vemos que, bueno, aquí varía un poco más. Ahí. El condensador 1 está de este lado. De 30.2 miliamperes. Y aquí lo tenemos de 29.98. No es tanta la variación, pero pues sí es algo porque no ocupamos todos los decimales. Bueno, ya no los ocupé para hacer los cálculos. Y bueno, ahora para checar las intensidades de ese mismo sistema, tendríamos que conectar aquí para medirlo en forma de serie por cada rama que tengamos en paralelo, porque pues sabemos que la intensidad en serie va a ser igual. Entonces hay que correrlo para ir checando cuál es la diferencia con cada uno de estos. Y bueno, aquí tenemos, bueno, para empezar, que la corriente es de 111 microamperes, la que es la inicial. Después para la resistencia 1 y el condensador 1 tendríamos 93.9. Aquí en los cálculos nos salió 94.2, igual microamperes para la resistencia 2 y la bobina 1 tenemos 42.7 y allá nos dio un valor de 43. Para la resistencia 4, la bobina 2 y el condensador 3 tendríamos uno de 64.4 y aquí tenemos de 64.83. En la resistencia 5 y la bobina 3 tenemos de 37.5 y aquí tenemos 37.44. Después para la resistencia 6 vamos a tener un valor de 24.7 y aquí igual de 24.74. Y finalmente para la resistencia 7, en la bobina 4 y el condensador 5 vamos a tener un valor de 13 microamperes. Y bueno, aquí nos salió de 12.87 haciéndolo manualmente. Y bueno, así es como terminaríamos de revisar el primer circuito. Luego vamos a continuar con el segundo. Bueno, este está un poco más corto a mi parecer. ¿Qué tendríamos que hacer con este primero? Bueno, tendríamos que empezar igual haciendo circuitos equivalentes, sumando los componentes que tenemos fácil. En este caso tenemos la R13 y la L8 en serie y R9 y C6
en serie, que serían más fáciles de sumar. Posteriormente tendríamos que sumar R10 con C7 y R11 con L6 porque también están en serie, y R12 con L7 porque también están en serie. Y de ahí proseguiremos a hacer los que están en paralelo, que en este caso sería la equivalencia que nosotros la vamos a llamar A, y B con los que están como en paralelo, que sería una bobina y un condensador. De eso nos va a resultar un circuito como se muestra en la parte inferior izquierda, con 4 componentes equivalentes que llamaremos E, F, G y H. Bueno, podemos ver que H y G están en paralelo y bueno, lo sumamos para que nos dé uno nuevo y nos queden 3 en serie, lo que ya nos arrojaría nuestro circuito equivalente final, que a partir de ese ya podríamos empezar a calcular el voltaje total, porque en este se nos muestra la intensidad primero. Entonces, para sumar todos estos componentes vamos a utilizar lo que son las impedancias. Primero tendremos que calcular cada una de ellas y bueno, irlas sumando si son en serie, normales, y en paralelo tendríamos que sumar la inversa de la suma de las inversas para que finalmente nos dé una impedancia total, que sería la resistencia de nuestro circuito. Y de ahí, con la intensidad que se nos dio al inicio, podamos calcular el voltaje y empezar a desglosar el circuito para calcular el voltaje y la corriente de cada uno de los elementos que componen el circuito. Bueno, finalmente la potencia nos quedaría de esta forma y la vamos a calcular de la misma forma que en el circuito pasado, ya que pues ya habíamos calculado el voltaje y la impedancia total del circuito. Entonces es más fácil. Y bueno, para todo esto lo vamos a ocupar para calcular los voltajes finales de cada elemento, que vamos a comprobar igual con Proteus, que es el que ocupé yo para hacer esto. En este caso nos está dando un voltaje demasiado alto, entonces pues solamente voy a compartir los valores de las intensidades, que son los que nos alcanza a arrojar el programa, porque los voltajes no nos enseña el número porque está muy grande. Entonces, pues aquí, si las intensidades están bien, pues podemos asumir que pues también los voltajes, porque pues de ahí desglosamos todo. Entonces, para el voltaje en la resistencia 1, tendremos un valor de 21 no sé, entre punto 1 y punto 8, y de este lado tenemos a 20.9, que fue lo que nos dio a nosotros. Y también tendremos lo mismo en el capacitor número 1. Luego, en la resistencia 2, que es esta que está aquí en el centro, tendremos un valor de 146 aproximadamente. Y bueno, a nosotros nos salió 146.65. También tendremos eso en el C2. Para la resistencia 3 vamos a tener, como vemos aquí, un aproximado de 23 entre 4 y 9. Y bueno, aquí nos dio a nosotros 23.04. Luego, aquí. Para el condensador 3 tendremos aproximadamente 1.92 más o menos, que sería este, el que es el último. Y para la resistencia 5 y la bobina 4 tendremos un aproximado de entre 78 y 80. Y bueno, aquí vemos que nos dio 79.48 amperes.
bueno, ya eso es todo de mi parte y bueno, espero haberme explicado bien. Gracias.